Buenas noches, Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, sede Antigua, licenciado Héctor Adrián López. Tengo el gusto de presentarle mi cartografía y mi taller de normas APA. Mi cartografía fue realizada con información obtenida y clasificada, organizada de tal manera que cumpla con 8 ejes, iniciando su noción, su categorización, caracterización, diferenciación, división, vinculación y metodología y, no, y también ejemplificación. Mi cartografía está realizada sobre el decreto 27-2013 de la Ley Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, contenida por 3 libros. El primer libro contiene lo que son disposiciones sustantivas, el título 1, consideraciones básicas, capítulo único, disposiciones generales. Del artículo 1 al artículo 79 consta el primer libro. El segundo libro inicia con las disposiciones organizativas, título único, organismo de protección integral, capítulo 1, disposiciones generales. Del artículo 80 al 97 es el segundo libro. El libro número 3 empieza desde las disposiciones adjetivas. Título primero, la niñez y adolescencia, amenazada o violación en sus derechos humanos. El capítulo 1, la jurisdicción y competencia, sección y disposiciones generales del artículo 98 al 265. Su respectiva cita APA, Solórzano Justo, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, una aproximación a sus principios, derechos y garantías, Guatemala, edición Artigraphic de Guatemala, 2004. Entonces, esta es mi cartografía que tiene sus 8 ejes. En el primer eje, pues encontramos la presentación de la ley, que es un instrumento jurídico de integración familiar, promoción social, que persigue lograr el desarrollo integral y la niñez sostenible de la niñez y adolescencia guatemalteca dentro de un marco democrático y restricto respecto a los derechos humanos. Tenemos el contenido y la respuesta. Pues la definición en cuanto a contenido de niñez y adolescencia y la respuesta para los efectos de esta ley, que se consideran niños o niñas toda persona desde su concepción hasta que cumple los 13 años de edad, y el adolescente a toda que desde los 13 años que cumplen sus 18 años de edad, desde los 13 hasta los 18 años de edad. Luego tenemos el eje nocional. En el eje nocional tenemos lo que es la niñez, está formada por la palabra niño más el sufijo de cualidad. La palabra niño viene de una voz expresiva onomatopéyica propia del lenguaje infantil. Ninius, adolescencia, deriva del latín adolescens, joven, y adolescere, crecer. En el eje número 3 tenemos el eje de categoría, el cual está de la siguiente manera: el decreto 27-2003 del Congreso de la República de Guatemala y sus 4 considerandos. En cuanto a contenido, tenemos que es el deber del Estado garantizar y mantener a los habitantes de la nación el pleno goce de sus derechos y de sus libertades. En el eje 4 tenemos la caracterización, sujeto de derecho y deberes. El Estado deberá respetar los derechos y deberes de los padres, o en su caso de las personas encargadas del niño, niña, adolescente. En el eje 5 tenemos una diferenciación. Nos muestro en este momento la primera infancia o la infancia temprana,
que es desde el primer año hasta los 6 años del niño, y la segunda infancia, que es de la niñez, que va desde los 6 años hasta los 12 años. El niño y el adolescente tienen derecho a estar protegidos contra toda forma de explotación, contra el desempeño de cualquier actividad que pueda ser peligrosa o entorpezca su educación o sea nociva para su salud o para su desarrollo armónico e integral. Asimismo, en el eje 6 tenemos los conceptos legales, el concepto social, el cultural, conceptos científicos. Por ejemplo, en el concepto legal tenemos lo que es la ley y demás leyes internas, los tratados, convenios, pactos y demás instrumentos internacionales ratificados por Guatemala. En el concepto social, pues tenemos las políticas públicas sobre protección integral a la niñez y adolescencia, que se sustentan en el marco jurídico nacional e internacional vigente en la voluntad política expresada por el Estado de Guatemala. En el eje 7 tenemos el eje de vinculación también, que los niños y niñas y adolescentes tienen derechos a ser protegidos por el Estado, la familia y la sociedad a fin de que tengan acceso a la educación, el deporte, la cultura y la recreación propia a su edad en beneficio de su salud física y mental. Y llegando al último eje, que es la metodología, tenemos eh, el método que usamos en la cartografía, con que se puede también analizar esta ley, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez, la Ley PINA, que se establece como instrumento jurídico integral familiar y promoción social que persigue lograr el desarrollo integral sostenible de la niñez y adolescencia guatemalteca dentro de un marco democrático y restrictivo y restricto respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Tenemos también los métodos de análisis, el método de análisis, tenemos el método de inducción y deducción. Esos son los métodos que podemos usar para poder tener una mejor, eh, mejor conocimiento a la hora de poder leer esta ley, ¿verdad? También el método subjetivo son estos tres métodos que podemos aplicar. Esto ha sido mi cartografía y en este momento eh, le muestro lo que es eh, mi mapa mental, ¿verdad? Es un mapa mental, un organigrama, ¿verdad? Con sus 8 ejes, ¿verdad? Aquí podemos encontrar, citamos la ley. En este organigrama ya ejemplificamos, ¿verdad? Los 8 ejes de este decreto 27-2003 de la Ley Protección Integral de la Adolescencia, con su respectiva cita APA, ¿verdad? Que está aquí. Y luego eso sería en cuanto a la cartografía. Ahora me toca exponer sobre el taller de normas APA, ¿verdad? El cual pues usted nos dejó para poder realizar este taller de normas APA. Eh, las indicaciones que usted nos dio en base a las referencias en el formato APA en su séptima edición. Yo pues ahí cito mi video de YouTube. Luego pues sigo con la siguiente, con la numeral número 2, que es buscar algún libro y escribir sus dos referencias. La primera referencia es una referencia de cita corta y la segunda pues es una cita indirecta, que es esta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, archivo central del Ministerio de Educación y Formación Profesional, es 2805.acme entrelineado 15.1.4 promoción educativa.
También, luego en la número 3 escribí, usted nos solicita lo que es que busquemos un libro y pues escribamos la referencia bibliográfica, la versión impresa. Entonces aquí hay eh, dos, dos citas, ¿verdad? Una, esta que está de Herrera Cáceres, coma, y Rocío Peña, coma, M, el, el año 2019, con foro evidencia energética en el diseño de edificación Universidad de Valle, y su HTTP, la www.rebeldiumbibliotecas.org.co. Luego en la número 4 tenemos la referencia del libro de PDF que realizo, ¿verdad? Aquí está el archivo PDF para que lo pueda eh, buscar. También la búsqueda del diccionario o enciclopedia, ¿verdad? Para hacer una referencia y una cita. Le escribí el concepto, ¿verdad? El concepto de, según describe Pinsterberg en cuanto al maltrato, que ese es el concepto de él, la referencia, ¿verdad? La definición, la definición según la OMS, y también lo que es con su respectiva cita, ¿verdad? Que en este caso pues es de Miguel Costa Cabanillas, prólogo, ¿verdad? Y luego pues busqué una tesis, ¿verdad? Tesis de la sociología, con su respectivo texto y su respectiva cita de referencia. Y en cuanto a la séptima edición en el software y aplicación, pues escribí dos párrafos y luego los cité, ¿verdad? También podemos ver aquí en la número 8 sobre un texto que usted nos solicita, sobre la introducción del folleto APA, y luego pues citamos lo que es para finalizar con su respectiva referencia bibliográfica. Aquí está la norma APA con su referencia, ¿verdad? Luego pues leí un texto escrito de un blog, ¿verdad? De una persona, lo cité con su respectiva referencia APA, y pues gracias a su enseñanza a partir de ahora haré mis referencias APA correctamente en todos mis informes y trabajos. Gracias.